Y vamos a saludar ahora a las 7 de la mañana y 11 minutos a Manuel Zunino, que es analista y consultor político de la consultora Proyección y que está en línea. Manuel, querido, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la M530 te saluda. ¿Qué haces, Nico? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Cómo estás arrancando el día, Manuel? ¿Cómo te trata la llegada del invierno? Difícil, pero bien. Cuesta, ¿viste? Bien. Cuesta más con el frío. Cuesta un poco más. Sí, estos primeros fríos cuestan. Manuel, lo que sí no está frío para nada son los datos. Bueno, hablábamos recién al comienzo del programa de los datos de la economía. Preocupa, ¿no? Porque también hay cosas y cifras que por más que haya un relato, por más que haya algunos pedidos del oficialismo para con el conjunto de la población, cuando empiezan a salir las cifras, en este caso repasábamos los económicos de ayer, ¿no? La caída del 5.1% del PBI y también el desempleo del 7.7% en los primeros 3 meses, que ya se calcula cuando hablas también con consultoras privadas que está superando las 2 cifras, porque claro, eso del 7.7 es para los primeros 3 meses, pero a eso después hay que sumarle abril, mayo, ¿no? Lo que ya va de junio también. Y te pregunto, digo, aparte de estos datos de la economía, ¿qué otros datos, o a partir mejor de esto, qué otros datos estamos viendo? Ustedes sacaron un informe muy interesante el fin de semana, donde se empieza a ver también cómo está la imagen, ¿no?, de la ciudadanía sobre la gestión, sobre los referentes puntuales. Sí, mira, el primer semestre me parece que Milei lo terminó mal en términos de opinión pública, con un montón de indicadores a la baja en su imagen, en su evaluación de la gestión, que tienen que ver con este presente económico negativo que obviamente lo marcan las cifras objetivas, pero también las vemos reflejadas en los estudios de opinión pública. Ajá. Para darte solo algunos datos, hoy de las 5 principales preocupaciones, 4 son económicas. Además de la inseguridad, tenemos inflación, que sigue en primer lugar, crece la preocupación por los ingresos, crece la preocupación por las tarifas y crece significativamente la preocupación por el desempleo. Cuando Milei arrancó la gestión, el 9% de los argentinos marcaban el desempleo como una preocupación, hoy casi el 25%. Y sobre todo en marzo tuvo su primer pico, cerca del 20% marcaba el desempleo como preocupación. Y en este último estudio que mencionás, que cerramos hace 10 días, el 25% te dice que está preocupado por el desempleo. Eso por un lado, y después que 2 de cada 3 familias argentinas hoy tienen dificultades severas o concretas para llegar a fin de mes. O sea, estamos ante un presente complejo, negativo, que marcó que hacia final del primer semestre la opinión pública empezara de alguna manera a decrecer en distintos indicadores que hacen a los atributos del presidente, la evaluación de su gestión, incluso su imagen. Ahora, el 25%, ¿sabes que me sorprendés con ese dato? Ya está preocupado por el desempleo cuando hacen las consultas. Me sorprende, Manuel, porque hasta hace un mes y medio, cuando uno cotejaba, ¿no?, algunas encuestas de opinión, claro, el promedio, ¿no?, lo estoy sacando así de memoria, pero el promedio rondaba el 15% de la preocupación sobre el desempleo. Pero digo, eso está creciendo, con lo cual también tiene que ver y corresponde que también está creciendo el dato de que sabés que un amigo, un familiar o vos mismo te quedaste sin laburo. Exacto, tiene que ver. Nosotros hace un mes teníamos el último registro, el anterior a este nos había marcado 19%. Mirá. Y este había sido el más alto, un pico en términos de preocupación por el desempleo. Tiene que ver con eso, obviamente no solo con la gente que perdió el empleo, están las cifras objetivas, sino con la percepción de una caída en la actividad, que implica que un conocido, un familiar, un amigo, un allegado se quedó sin trabajo, o un compañero de trabajo se quedó sin trabajo, y eso empieza a generar un combo preocupante para la gente. Ahora, Manuel, cuando van pasando los meses y ustedes van haciendo los análisis, ¿hay registro en porque digo, yo te escucho todo lo que me contás y entiendo que sí, ¿no?, de que hay un registro de cómo está la economía, cómo va cambiando, cómo hay situaciones de crisis que se van profundizando. Ahora, digo, ¿eso lo ves a la hora o lo perciben a la hora de hacer las preguntas? Te lo consulto, ¿por qué? Porque hay una construcción también en el sentido de, bueno,
bueno, la estamos pasando mal, pero hay un porcentaje grande que aceptó esto de que, bueno, nos tenemos que ajustar para pasar el momento o para pagar una fiesta del pasado, ¿no? Todos esos argumentos que se suelen usar y como que mucha gente compra ese argumento. Ahora, lo que vos me decís es que igual hay un registro de cómo está el momento, de cómo está el contexto, de cómo se va profundizando la crisis, porque viste que hay como construcciones de relato que son en ese sentido disímiles, entonces no terminamos como no termino como de darme cuenta si hay registro o no, o se sigue confiando, ¿no? Sería el concepto. Y te diría que la foto es la siguiente, presente negativo, y en eso coincide casi la mayor parte de la sociedad, casi la mayoría, te dice estamos mal, por distintos indicadores, datos y percepciones de la gente, pero en una parte de la sociedad, sobre todo el que votó a Milei, una parte del que votó a Milei en el balotaje, todavía hay algún tipo de expectativa con este gobierno, pero también una paciencia relativamente corta. Ajá. Ya le están empezando a pedir resultados al gobierno, que tiene lógica, pasaron 6 meses, Claro. el gobierno ya se asentó, ya tuvo tiempo para ayornarse de alguna manera a la dinámica de la gestión pública, y le están empezando a pedir resultados, y empiezan a aparecer algunas grietas o algunas dudas en el votante de Javier Milei, que todavía tiene buena imagen de él. La duda sobre todo se centra en si el esfuerzo que está haciendo la sociedad en términos de ajuste de la economía doméstica va a dar frutos, va a tener resultados, va a valer la pena. Y en ese sentido empieza a crecer también la incertidumbre. La gente no sabe bien si este esfuerzo que está haciendo, sobre todo en el corto o en el mediano plazo, va a tener algún resultado concreto y tangible. Bien, bien. Manuel, ¿qué otras cosas a partir de lo que está pasando tuvieron que incorporar también como preguntas o como datos para analizar? Digo, el contexto, me imagino, de crisis y también de preocupación por la economía, por el laburo, propone otros desafíos a la hora de ir a buscar datos, ¿no? Digo, ¿qué cosas son las que hay que contemplar? Mira, nosotros desde el 1 de marzo que el presidente abrió sesiones parlamentarias, le pidió a la sociedad un esfuerzo y además un nivel de paciencia importante, le pidió a los argentinos que le tengan paciencia. Venimos preguntando eso, ¿cuánto podés aguantar hasta ver resultados? ¿Qué nivel de paciencia tenés? Si bien es muy difícil medirlo en términos objetivos y siempre es una percepción muy coyuntural, Claro. Lo que venimos observando es esto, que la paciencia, por decirlo de alguna manera, es relativamente corta. Hay un 40% que te dice banco al gobierno hasta el año que viene, incluso algunos un poco más. El resto está empezando a pedir que en los próximos meses haya resultados que no tienen solamente que ver con que los precios de alguna manera se aplaquen. Están empezando a pedir que su salario le alcance para llegar a fin de mes, está empezando a pedir cierta estabilidad, que se cumplan algunas promesas del presidente. Todavía está muy pendiente esta idea de que el presidente iba a bajar los impuestos. Ajá. Lo vemos mucho en Focus Group, sobre todo en sus votantes, que te dicen, estamos haciendo el esfuerzo, pero estamos esperando que llegue ese momento en el que nos van a sacar la soga del cuello, te lo dicen así. Estamos haciendo hoy malabares para llegar a fin de mes, pero estamos esperando ese momento y no tenemos mucho margen en términos de expectativas y deseo, pero tampoco mucho margen económico por todo esto que estamos mencionando. Bueno, es que fueron como las dos grandes promesas de campaña, ¿no? Por un lado, el tema de liberarte de impuestos, ¿no? En teoría eso nos iba a beneficiar a todos, y después lo otro era también que el ajuste lo pague la casta, ¿no? La pague los sectores acomodados de la política, etcétera, etcétera, que eso tampoco se está viendo. Los votantes de Milei toman nota de eso también. Ya el tema de que el ajuste lo pague la casta creo que está de alguna manera resignado como objetivo por el votante Milei. Mirá. Entendió que el ajuste lo iba a tener que hacer él, incluso lo hizo sin chistar. Estos meses la gente se está ajustando y bancándosela sin ningún problema. Estamos hablando en realidad de que la mitad de la sociedad está desconforme con esta situación y la otra mitad se lo está bancando. No es una totalidad, pero ese votante de Milei que se está bancando el ajuste lo hace
de alguna manera convencido de que es lo que tiene que hacer. Pero, como te decía, está esperando resultados en el corto plazo. Estamos hablando con Manuel Zunino, analista político y también integrante de Proyección Consultora. Te pregunto, Manu, por último, el tema de las cifras, ¿no? de imagen positiva y negativa de los dirigentes que están así como ocupando la agenda por estos tiempos. Y sorprende ahí, me parece, algunos datos como el de Patricia Bullrich, ¿no? El de Victoria Villarruel también, el de Axel Kicillof también, ¿no? En algunas preguntas específicas de ese último informe. ¿Qué me podés contar de eso? ¿Qué los sorprendió? ¿Cómo está la mirada de la ciudadanía sobre los dirigentes principales hoy de la política que están en gestión, ¿no? Muchos de ellos de los consultados. Viene bastante estable en los últimos meses. La sorpresa de este mes fue que Milei bajó unos puntos y Villarroel, la vicepresidenta, quedó en primer lugar en términos de imagen positiva. Ajá. Están rondando los 50 puntos. Está muy dividida la opinión pública en términos de valoración de los dirigentes. Esto lo venimos observando hace tiempo, hace más de un año por lo menos. Milei y Villarroel son las dos figuras, de alguna manera también las más nuevas en la escena de los grandes dirigentes nacionales, y eso hace que tengan menos desgaste y todavía generan expectativas en una parte de la sociedad. Están compartiendo los dos primeros lugares, cerca del 50% de imagen positiva y con el resto que, bueno, tiene una mirada negativa o expectante. Después sí sorprende Patricia Bullrich, que tuvo un crecimiento en campaña, venía rankeando bastante abajo, pero desde que es funcionaria creció un poco y está en tercer lugar. Y del lado opositor, la figura que se destaca es Axel Kicillof, por encima de los 40 puntos, bastante sólido en los últimos meses. Y también cuando preguntás quién debería liderar la oposición, aparece Axel Kicillof en primer lugar, así que es como la principal referencia del espectro opositor a Milei. Bien, y después y del peronismo, bueno, después sigue teniendo, ¿no? La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue teniendo como un núcleo ahí que ronda el 35% de imagen positiva, que siempre está firme. Eso se mantiene. Y después otras figuras que hayan medido de la oposición, ¿quién te llama la atención o a quién ves que está en términos de imagen positiva competitivo, por decirlo de alguna manera, Manu? Sí, Cristina Kirchner está por encima del 35, también firme te diría que es una de las dirigentes, o la dirigente que tiene mayor estabilidad en los últimos años. Como que no cambia nunca, ¿no? Es eso, siempre está ahí, digo, eso se mantiene, se preserva. Su núcleo de apoyo se mantiene. Quizás en los últimos meses el que creció un poco fue Leandro Santoro. Ajá. Que hoy también está acercándose al 40%, de los dirigentes que tienen más visibilidad en este momento y están más presentes en la agenda pública. Creo que es el que hoy tiene más potencial en términos de imagen positiva y de valoración. Bien. Manu, te agradecemos el tiempo, te mandamos un abrazo grande y gracias por estos minutos con la 530. Abrazo grande. Abrazo grande. Ahí estaba Manuel Zunino, analista político, integrante de Proyección Consultores.